Buenos días, tardes o noches. En este trabajo presentaremos el tema de electromagnetismo, en el cual se buscará explicar el origen, sus características y los usos y aplicaciones que tiene hoy en día. Este trabajo fue elaborado por Ortiz Rodrigo y Sánchez Yepes Cristian. Esperemos que les sea de su agrado. Vamos a empezar definiendo qué es el electromagnetismo. Pues bien, este estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos, logrando entender la importante relación que hay entre estos dos conceptos, que a simple vista parecen tan distantes. Todo comienza en 1820, cuando el científico Hans Christian Ørsted se encontraba dando una clase sobre algunos experimentos. En uno de ellos, colocó un alambre por el que circulaba corriente eléctrica encima de una brújula, y observó que la aguja se desviaba hacia el oeste. Como ya todos sabemos, la brújula posee una aguja imantada que se ve atraída por el campo magnético terrestre, apuntando siempre a los polos norte y sur. Entonces, ¿cómo era posible que la aguja se moviera al pasar por una corriente eléctrica? Pues resulta que para que la aguja se pudiera mover, debió de haber experimentado una fuerza magnética. Entonces Ørsted concluyó que la corriente eléctrica generó dicha fuerza. El descubrimiento de Ørsted fue la llave para que se unificara el electromagnetismo, pues gracias a él sabemos ahora que una corriente eléctrica genera un campo magnético. El experimento de Ørsted dio origen al electroimán, y fue en 1825 cuando el inglés William Sturgeon, en uno de sus experimentos, enrolló 18 espirales de hilo conductor alrededor de una barra de hierro. Al conectar los extremos del cable a una batería, el campo magnético que generó pudo levantar un peso de hasta 20 veces mayor que el propio. Gracias a las aportaciones de William, el uso de energía eléctrica en máquinas útiles y controlables fue cada vez mayor, dando origen incluso al motor eléctrico, invento que hoy en día se utiliza casi en cualquier dispositivo eléctrico cotidiano. Un descubrimiento importante que ayudó al entendimiento del electroimán fue el de André-Marie Ampère, quien, interesado en los trabajos de Ørsted, decidió realizar un experimento que consistió en arreglar dos partes rectas de dos alambres conductores en direcciones paralelas, ambos unidos en sus extremos por dos pilas voltaicas. Uno de los alambres estaba fijo y el otro suspendido. Ampère procedió a hacer pasar una corriente eléctrica por ambos alambres y descubrió que, cuando la corriente tenía la misma dirección en los alambres, estos se atraían, pero cuando tenían sentidos opuestos se repelían, por lo que determinó que estas fuerzas entre los alambres se debían al efecto magnético que se generaba a su alrededor. Con esto, Ampère también descubrió que la fuerza magnética de los alambres dependía de la magnitud de las corrientes eléctricas que circulan por ellos. Ahora que se sabía que una corriente eléctrica producía un campo magnético, se tenía la duda de si los campos magnéticos podían generar una corriente eléctrica, pues la respuesta nos la dio Faraday con la ley de inducción electromagnética. En uno de sus experimentos, Faraday descubrió que se producen corrientes eléctricas solo cuando el campo magnético cambia. Si este es constante, no hay ninguna producción de electricidad. Imaginémonos que tenemos un vaso de aluminio flotando sobre una superficie de agua, y tenemos dos imanes unidos y pegados a un hilo. Ahora golpeamos a ese imán haciendo que gire, y lo dejamos colgando en el centro del vaso de aluminio. Al hacerlo girar, el campo magnético generado por los imanes está cambiando constantemente de dirección. Recordemos que el aluminio no es un material ferromagnético, por lo que no se ve atraído por los imanes. Sin embargo, sí es un material superconductor de electricidad, por lo que, al haber un cambio constante del campo magnético provocado por los imanes, dentro del vaso de aluminio se estarán generando pequeñas corrientes eléctricas. Esto es lo que nos explica la ley de Faraday. Aplicaciones del electromagnetismo. Los fenómenos electromagnéticos tienen aplicaciones muy importantes en disciplinas como la ingeniería, la electrónica, la salud, la aeronáutica o la construcción civil, entre otros. Se presentan en la vida diaria, casi sin darnos cuenta, en las brújulas, los parlantes, los timbres, las tarjetas magnéticas, los discos rígidos. Las principales aplicaciones del electromagnetismo se emplean en la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, las radioondas y microondas. ¿Y para qué sirve el electromagnetismo?
El electromagnetismo resulta muy útil para el ser humano, ya que hay infinidad de aplicaciones que permiten satisfacer sus necesidades. Muchos instrumentos que se utilizan a diario funcionan debido a los efectos electromagnéticos. La corriente eléctrica que circula por todos los conectores de una casa, por ejemplo, brinda múltiples usos: el horno de microondas, el ventilador, la licuadora, la televisión, la computadora, que funcionan debido al electromagnetismo. Algunos ejemplos de electromagnetismo son el timbre, el tren de levitación magnética, el transformador eléctrico y el motor eléctrico. Esperemos que el trabajo haya sido de su agrado y hayamos podido abarcar los temas que teníamos por objetivo.